Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos al episodio del podcast Las Villanas Informan. Soy Gloria del Piélago, representante de la Cordimuves. Es una organización de mujeres. En esta oportunidad me está acompañando mi amiga y colega Analí, y a ella le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Analí? Muchas gracias, Gloria. Bienvenidas a cada uno de ustedes a este podcast Las Villanas Informan. Mi nombre es Analí Tavera y pertenezco a la organización Comutrafec del distrito de San Juan de Miraflores. Glorita, te informo que ahorita vamos a tratar un tema muy preocupante, un tema muy serio. ¿Sabías que diariamente 432 personas son víctimas de violencia en nuestro país? Sí, pues aquí en el Perú. Y que el 85% de estos casos somos mujeres. ¿Qué me dices, Glorita? Bueno, ya te has ido, pero ¿qué diríamos? A ver, de frente al ojo de la tormenta, al problema. Pero muy alarmante es ese dato que nos estás mostrando. Y es que la violencia es algo que nos rodea a todas. Y no solamente se da en la casa, sino también se da fuera de ella, en la comunidad, en la escuela, en la universidad, en los institutos. La verdad es que es algo así. ¿Y quiénes son las más vulnerables? Son las niñas, las adolescentes, las mujeres. Ellas son las más vulnerables. Y otro dato también que el día de ayer leí, que la mayoría de estos casos, los agresores, ¿quiénes son? Son los familiares o personas que están en el entorno, ¿no? Que son conocidas. Así es, mi estimada Gloria. Lamentablemente, pues los agresores son personas de nuestro mismo entorno, de nuestra familia. En realidad, cuando ellos deberían de protegernos, de estar cerca a nosotros, de brindarnos todo su apoyo, lamentablemente esa situación es bien difícil. En esta trayectoria que he venido apoyando personas víctimas de violencia, me he dado cuenta que es bien difícil cuando esta situación ya se está empezando con más fuerza a normalizarla, como si nada. Eso es, Analí, la normalización de la violencia. Eso es un grave problema. Y a veces cuesta mucho reconocer que se está ante un caso de violencia. Nosotros mismos no sabemos, algunas personas, ¿no? Pero a través de la comunicación, de las incidencias, las personas, los vecinos, vecinas que nos están viendo y escuchando van a tomar en cuenta, ¿no? Para eso, en este episodio nos vamos a enfocar ¿en qué? En las rutas. En las rutas, ¿para qué? Para que nuestras vecinas y vecinos puedan seguir ese camino para hacer su denuncia respectiva. Esto porque, aunque parezca evidente, no todas las personas saben a dónde acudir. Se confunden, ¿no? O no lo hacen por temor, pero hay que seguir en esa brega, Analí. Así es, mi estimada Gloria. Para denunciar hay que reconocer primero e identificar las situaciones de violencia. Como por ejemplo, según la ley 30364, ley contra la violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar. Aquí se reconoce 4 tipos de violencia. Te las voy a decir: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. A ver, Analí, vamos a ir desarrollando un poquito cada tipo de violencia. Así ayudamos a nuestros oyentes a identificar estas situaciones de riesgo, ¿no? A ver, la violencia física es cualquier acción que ocasione, ¿qué cosa? Un daño, que se nota muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces se nota. Es la agresión que hace una persona hacia la mujer, hacia el adolescente, ¿no? Porque ellos son los más vulnerables, hacia los niños. ¿Y qué cosa? ¿Cómo lo identifico? Puede ser jalones de cabello, patadas, estrangulamiento, a ver qué otra cosita más. La violencia física. Cachetadas también. Claro, cachetadas la violencia física también, generalmente, ¿no? Cuando hay, claro, como mismo tú le has dicho, ¿no? Los golpes, a veces es algo fuerte, ¿no? Claro, y puede producir
¿qué cosa? Puede ocasionarle la muerte también, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de feminicidio. Bueno, sí, es algo fuerte. Es algo fuerte. Pero también te comento que hay otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica. La violencia psicológica también es un tipo de violencia que, si bien es cierto, esta violencia no es agresiva. O sea, no te doy un golpe, pero ¿sabes qué es lo principal y lo más engorroso de esto? Que este tipo de violencia nos puede dejar un tema de salud mental. Porque este tipo de violencia es cuando el agresor humilla, cuando te humilla verbalmente, cuando te dice, esto no está bien, eres así, esto no me gusta de ti, estás así, ¿por qué estás así? ¿No? La comida no me gusta. Son temas que a veces a nosotras las mujeres nos hiere, porque a veces pues nosotras bien rico salimos, cocinamos rico y después vienen y nos dicen, ¡ay no, le faltó sal a esto, sale feo! ¿Cómo te sientes? Claro, y no solo eso, yo también he escuchado a parejas de esposos y de novios, porque de ahí empiezan también, se ven los signos de violencia, ¿no? En que la ningunean a la persona o le dicen, ¿tú qué vas a saber? No sabes nada. Tú no decides. Y sí puedo confirmarte y contarte algo muy serio que pasó con una vecina. Finalmente terminó por suicidarse. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Algo traumático fue. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el esposo pues era agresivo, pero psicológicamente. O sea, no tenía moretones, no tenía signos de violencia física, pero llegó hasta eso llegó. Entonces, es muy lamentable ese estado. Sí, este tipo de violencia, que sí, como se dice, no se ve físicamente, pero deja este daño psicológico que afecta bastante, como tú mismo lo acabas de decir, ¿no? A las finales, pues tu vecina se terminó suicidando, pues por tantas humillaciones que recibió, ¿no? La siguiente es la violencia sexual. Esta se presenta cuando no se tiene el consentimiento de la otra parte, como por ejemplo los besos, los tocamientos, las caricias o las relaciones sexuales, cuando no se da el permiso que la otra parte da, ¿no? También el acoso, cuando te insisten y tú dices no, pero están ahí insistiendo y insistiendo, ¿no? Yo pienso que deberíamos ya de empezar, no sé, de repente una campaña de ahí, de decir, no es no. ¿Tú qué dices? Sí, claro que sí, estoy de acuerdo completamente, pero ¿qué sucede también? La violencia sexual no es entre los novios o entre los desconocidos, también entre las parejas ya conformadas como esposas, por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo, la esposa está enferma y no desea tener relaciones. Eso ha pasado. Cuando hemos estado en los programas de sensibilización, hay algunas mujeres que nos han comentado que ella estaba enferma, estaba cansada y su esposo a la fuerza la forzó a tener relaciones diciéndole que cumple con tu deber. Y eso es violencia sexual. Entonces eso es un poquito para orientar no solamente a las mujeres, sino también a los varones, que tengan esa comprensión. Y otra cosita más. Estas expresiones de violencia también se pueden presentar en el espacio digital. El ciberacoso es el mejor ejemplo, hermana. Hay que tener cuidado con eso también. Porque claro, la violencia no está ocurriendo, digamos, en un espacio físico, en un cuarto, en un hotel, en un parque, no, sino a través de repente del celular, de la laptop, de la computadora, porque ha sucedido a muchas niñas, a muchos adolescentes. ¿Qué pasa? Que tienen su pareja, digamos, de enamorados y la pareja le pide pues una fotito sugerente y ella acepta porque él también una fotito sugerente, pero después este jovencito lo hace viral a todo el colegio y mira tú el daño tan grave que le hace a esta adolescente. Tenemos otro tipo de violencia, Glorita, la violencia
económica. Este tipo de violencia restringe el acceso económico a través del salario o el dinero que entra al hogar, o cuando una de las partes somete a la víctima a no darle el dinero para las situaciones básicas que lleva el hogar en la familia, ¿no? Como son la alimentación, la ropa, la vestimenta, ¿no? Para todos, para el entorno familiar, ¿no? Y mayormente las mujeres, los niños, los adolescentes son más vulnerables a este tipo de agresión. Tiene razón, pero además, también se considera violencia económica cuando no la dejan ir a trabajar. No le dice tú ya no trabajes, mejor quédate en la casa, a pesar que la ha conocido trabajando, ¿no? Y ella quiere seguir, pero él la convence, ¿no? Entonces, eso también es una agresión, una violencia económica. O también cuando le rompen sus pertenencias, o la herencia y su sueldo, él se la queda porque él es mejor administrador. ¿Te das cuenta? Pues sí, pues así estamos ahorita, ¿no? Con estos tipos de violencia. Claro, esas son las formas, digamos, más comunes de reconocer los tipos de violencia. Y quizás en estos momentos alguna vecina, adolescente que nos está viendo y escuchando pueda reconocer que se encuentra en un estado de violencia. Exacto, tienes toda la razón. Y esto de realidad, estos tipos de violencia que acabamos de conocer, no debemos de tolerarlos. Ante estos tipos de violencia, nosotros debemos de ver cómo ver la forma de denunciar, a dónde debemos acudir para denunciar. ¿Qué me dice Glorita? ¿Qué sitios conocemos donde podemos ir a denunciar cuando hemos sido violentadas? A donde nosotros tenemos que acudir es a una comisaría y exigir que nos acepten nuestra denuncia. Otro lugar es la fiscalía. Además, también tenemos el juzgado de familia, ¿no? Pero hay otros de apoyo, como es el CEN, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, ¿no? Entonces, ahí, o también, si no nos hacen caso, ¿no? Podríamos ir a la Defensoría del Pueblo o buscar apoyo en organizaciones como las nuestras. Claro, nosotras como defensoras, por decirlo así, defensoras de las mujeres víctimas de violencia, pues las acompañamos, las aconsejamos, vamos con ellas en este proceso de su denuncia, ¿no? Ya tenemos a nuestra invitada, Glorita, pero antes pasemos a nuestra primera pastilla informativa. ¿Sabías que según información de los Centros de Emergencia Mujer, en más del 50% de casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, el agresor habría sido un integrante del círculo familiar? Lamentablemente, espacios que deberían ser seguros, como el hogar, no siempre lo son. Por eso, ante la sospecha o conocimiento de un caso de violencia, no lo toleres nunca, denúncialo. Tenemos a nuestra primera y única invitada en esta oportunidad. Ella es la doctora Victoria Solís Peña, abogada de profesión, especialista en género y consultora en derechos humanos, con experiencia en defensa de víctimas de violencia de género. Victoria, bienvenida. Bienvenida a este programa Las Villanas Informan. A continuación le tengo la primera pregunta. ¿Cómo podemos identificar una situación de violencia de género en el hogar? Muy buenos días, compañeras. Muchas gracias por la invitación. La pregunta es muy importante. Hay que entender que la violencia de género son todas aquellas acciones que generan daño o sufrimiento en la persona y que generalmente se basan en estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, esta idea que las mujeres son propiedades de su pareja y por tanto esto se puede expresar a través de celos, de maltrato físico, psicológico, casos de violencia sexual también que muchas veces se da contra niñas y adolescentes. Entonces la violencia de género tiene este marco de discriminación basada en género
y se expresa a través de estas situaciones. ¿Cómo la podemos identificar? Generalmente las víctimas tienen algunos rasgos en común, como es la baja autoestima, el miedo, la sensación de peligro constante. También están, digamos, afectadas en su derecho, en su educación, en su salud física, mental. Entonces son algunos rasgos que podemos tomar en cuenta al momento de identificar estas formas de violencia de género. Muy bien, excelente. Yo creo que con esto nuestras vecinas y vecinos que nos están viendo y escuchando van a tomar nota. Pero también tenemos otra incógnita, otra pregunta. ¿Por qué es importante no normalizar la violencia? Primero, porque genera sufrimiento y daño en personas que pueden ser nuestros familiares, nuestras amigas más cercanas, ¿no? Entonces, es importante no darles la espalda, no ser tolerantes con esta forma de violencia, más aún porque si no las atendemos y detectamos a tiempo, pueden desencadenar en situaciones graves como el feminicidio. Entonces es importante no normalizar porque son formas de violencia que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. Y por otra parte, tampoco es bueno normalizar porque hablamos de un problema grave en la sociedad peruana y para poder erradicarlo tenemos que empezar con la concientización de que es un problema grave y que por tanto necesitamos no normalizar, sino más bien ponerlo en el centro de los grandes problemas que aquejan a nuestro país, ¿no? Así es, muchas gracias por eso, es muy importante. Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ruta de la violencia, de la denuncia para la violencia? Para poder denunciar violencia, tenemos la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esta ley establece una ruta y señala que en primer término las víctimas de violencia o cualquier persona en general sin necesidad de ser la víctima directa puede denunciar en la comisaría más cercana, en cualquier comisaría en realidad de nuestro país, además en las fiscalías, directamente en los juzgados de familia. Son canales que están abiertos para la denuncia y aquí hay que ser enfáticas en señalar que los policías, fiscales y juezas tienen la obligación de aceptar las denuncias y no más bien desalentar que éstas se interpongan, ¿no? Entonces, la ruta de atención empieza primero con la denuncia, posteriormente la denuncia tiene que ser derivada al juzgado de familia para que la víctima pueda acceder a las medidas de protección, es decir, todas aquellas medidas que puedan garantizar su seguridad, su bienestar. Si vive junto al agresor, el retiro del hogar del agresor puede ser una medida de protección, puede ser también una orden de alejamiento, una orden de no comunicación. Y adicionalmente también la denuncia tiene que ser enviada de forma simultánea a la fiscalía para que ya se empiece a investigar penalmente los hechos y se sancione en caso de haberse cometido un delito. Qué importante para que todos sepamos cuál es la ruta, ¿no? Entonces lo has hecho muy claramente, a dónde tiene que acudir la persona que es víctima de violencia. Pero acá también hay otra pregunta sumamente importante, como las anteriores. ¿En qué casos una víctima de violencia puede solicitar medidas de protección? Bueno, las medidas de protección son reconocidas como derechos que tienen todas las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Puede requerirse las medidas de protección en situaciones de riesgo grave, como podría ser una tentativa de feminicidio, una violación sexual, pero también en otras formas de violencia que quizás no son tan, digamos, de riesgo urgente, como podrían ser situaciones de riesgo denominadas leves o de riesgo medio, ¿no? En conclusión, todas las víctimas, sin importar el nivel de riesgo en que se encuentren, sean hechos graves o no tan graves, tienen derecho a que el Poder Judicial pueda dictar medidas de protección a su favor, ¿no? Y estas medidas tienen que ser dictadas de manera oportuna para garantizar su seguridad frente a las agresiones que podrían sufrir. Ah, qué interesante. A continuación tenemos una última pregunta y esta es la pregunta villana. La pregunta villana es:
¿A dónde puedo acudir si no me quieren recibir mi denuncia? Eso es muy importante. Lo que puedo hacer como ciudadano o ciudadana, si no quieren recibirme mi denuncia por violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, puedo acudir a la inspectoría de la policía, porque esta es una entidad dentro de la policía encargada de investigar estos hechos, de sancionar administrativamente al policía que no cumple con su obligación de recepcionar la denuncia, pero también puedo marcar el número 18180, que es el número del Ministerio del Interior, por el cual también puedo quejarme sobre estos hechos. Hay que señalar adicionalmente que no recibir una denuncia por violencia está también penado con el delito de omisión a las funciones, ¿no? Por parte de la Policía Nacional. Así que también se podría denunciar de esta manera. Muchísimas gracias. Doctora Victoria, ¿y qué mensaje final nos daría usted? El mensaje final es que como sociedad hay que enfrentar este problema, hay que ser muy claros en rechazar todas formas de violencia, no justificarlo, y también estar supervisando constantemente la atención integral de las víctimas, que como he referido, abarca recibir medidas de protección, que se investiguen penalmente los hechos, pero adicionalmente, en los casos de violencia, las víctimas tienen que ser trasladadas a los centros de salud, sobre todo en los casos de violencia sexual, para que pueda haber una atención oportuna a su salud física, mental y salud sexual y reproductiva. Entonces, ese es el mensaje, que nos unamos como ciudadanía para que esta problemática tan grave pueda ser erradicada. Muchísimas gracias, doctora Victoria, y muy interesante lo que nos acaba de decir. Marquemos el 1818 cuando no nos quieran aceptar nuestra denuncia. Muchas gracias a usted por estar en este programa Las Villanas Informan. Gracias. ¿Sabías que una persona que es víctima de violencia de género es más vulnerable a ser víctima de otros delitos? Esto ocurre porque las afectadas normalizan algunas conductas de riesgo y no pueden identificar las señales de alerta. O también por el hecho de que al buscar escapar de estas situaciones de manera más rápida, son capturadas por redes criminales que aprovechan su estado vulnerable. Y si conoces a una persona que enfrenta esta situación de violencia, demuéstrale que no está sola y bríndale tu apoyo. Analí, de todo lo que hemos escuchado a la doctora, que nos ha dado muy buena explicación, excelente. Estamos muy agradecidas, y también agradecer a Desco Ciudadano por esta oportunidad y por estar empeñado día a día a trabajar con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, con las mujeres, para escuelas libres y sanas y sin violencia. Yo me quedo como resultado que la violencia genera sufrimiento y es un problema grave que afecta, además que a la víctima, a la sociedad en su conjunto, y puede acarrear a muchas más víctimas que pasan por todas las violencias, llegando al feminicidio. La violencia no se concilia, la violencia se denuncia por nuestras niñas, por nuestras adolescentes, que son las que están más expuestas. Así es, mi estimada Gloria. Es lamentable, pero es cierto. Así que ya saben, no normalicemos estos tipos de violencia. Salgamos adelante, vayamos, denunciemos, y si no nos quieren aceptar nuestra denuncia, así como lo ha dicho la doctora, vayamos y nos conectamos al 1818. Y no se olviden, algo muy importante que quiero que quede claro, el tema de las escuelas, lo que te venía comentando anteriormente, a los jóvenes, a los padres, si estemos más pendientes de nuestros hijos. Chicos, ustedes también, cualquier cosa que ustedes vean, que sientan que alguien les está molestando, les está fastidiando, díganle a sus padres, así sea el tío, el abuelo, el papá, el primo, el vecino, la persona extraña de la calle, ustedes díganlo, no se queden callados, hay que hablar, hay que decirlo. Y a los padres, escuchen a sus hijos,
aprendan a escucharlos, conversen con ellos, tómenles más atención. Ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta, en prestarle atención a nuestros hijos. Hoy en día se está perdiendo bastante eso, y yo pienso que deberíamos de prestarle bastante atención a nuestros hijos, hasta sus mismas cositas que ellos tienen, a veces sus tonterías, como decimos nosotros, pero hay que prestarle atención, porque ahí en las cosas más insignificantes que nosotros vemos, nos damos cuenta y es violencia. La comunicación asertiva. Exacto, la comunicación asertiva. Tienes toda la razón, amiga Gloria. Así que no se olviden. Escuchemos a nuestros hijos. No permitamos que la violencia se siga consintiendo. Analí, llegamos al final de nuestro episodio. Las villanas informan. Y les decimos a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, que nos sigan a través de las redes de Desco Ciudadano y también de Cordimudes. Tenemos nuestro Facebook. Desco Ciudadano también tiene Instagram, Facebook. Síganos. Hasta el próximo episodio. Así es, muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Como lo dijo bien mi compañera Gloria, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Desco Ciudadano. También la organización El Comutafec tiene su página en Facebook. También nos pueden seguir por ahí para ver todo lo que nosotros realizamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por prestarnos atención. Y aquí en su programa, Las Villanas Informan. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Vamos.